Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va Desnudo, a fondo. El peso de la pseudociencia, las conspiraciones covidiotas y la presión política y económica de miembros de las Naciones Unidas parecen haberse confabulado y han conseguido que la Organización Mundial de la Salud eche a la basura toda pretensión de defender la salud, de promover métodos para protegerla y recuperarla, cuya seguridad y eficacia hayan sido debidamente probados en condiciones rigurosas, de ajustarse a la evidencia científica y al mismo tiempo de proteger a la población mundial de embusteros, creencias supersticiosas y afirmaciones sin bases sólidas que resultan generalmente en un mayor detrimento de la salud, ya sea porque alejan a la gente de terapias probadas, ya sea por dañarlos directamente o ya sea porque justifican que los gobiernos se desentiendan de su responsabilidad de salud. Así, la Organización Mundial de Salud ha convocado a una cumbre sobre medicina tradicional con unas bases absolutamente alarmantes que deberían tenernos a todos no solo enormemente preocupados, sino quizás en pie de guerra, exigiéndole a la organización y a sus líderes que actúen con responsabilidad. Para poder entrar en lo que ha dicho y ha convocado la OMS y por qué es una barbaridad que roza el delito, hay que recordar algunas cosas. En este canal ya hemos cosechado una generosa dosis de odio por informar de los hechos reales, demostrados, sólidos, sobre distintas disciplinas que pretenden incidir sobre la salud y que no lo consiguen, o al menos no lo consiguen positivamente, que no tienen pruebas ni sobre su seguridad ni sobre su eficacia. Este es un canal que informa, pero la desinformación o la mala información tienen, sin que esto sorprenda a nadie, mayor atractivo y repercusión que quien solamente quiere informar. Pero es la misión que me he fijado al hacer cada vídeo desde el 27 de noviembre de 2009, cuando hice el primero, explicando las bases de la homeopatía. Así, hemos producido vídeos sobre cuestiones tan distintas como la acupuntura, la homeopatía, la quiropráctica, la aromaterapia, la herbolaria o las constelaciones familiares, pócimas presuntamente capaces de curarlo todo como el MMS o CDS o clorito de sodio, como le digan esta semana sus vendedores, además de comentar más brevemente otras disciplinas presuntamente terapéuticas como la osteopatía o analizar cómo es que se genera la ilusión, porque no es otra cosa que una ilusión y además peligrosa de que las pseudoterapias curan. Hemos apoyado las campañas que exigen a los pseudoterapeutas pruebas antes de permitir que jueguen con la salud de inocentes a los que embaucan con su discurso amable, rebelde o prometedor, y comentando a personajes de la pseudomedicina como Josep Pàmies, ese señor que cuando se enferma va corriendo a la sanidad pública española en vez de comerse alguna de las hierbas que merca, Alejandro Jodorowsky, la monja Teresa Forcades o Bert Hellinger. Pero también hemos hecho vídeos explicando por qué la OMS ha intentado quedar bien con los países que promueven intensamente las pseudomedicinas porque representan una parte relevante de su economía. En la India, la medicina ayurvédica y la homeopatía tienen una enorme presencia. La medicina ayurveda fue un negocio de al menos $6.600 millones en 2021, 6.600 millones, y se espera que crezca un 20% entre 2022 y 2027, es decir, que llegue a más de $8.200 millones. No por nada el gobierno de la India tiene un ministerio de Ayush, que significa sistemas tradicionales y no convencionales de atención a la salud y curación, y que incluye la atención a varias disciplinas como la medicina ayurvédica, el yoga, la naturopatía, la medicina unani, la medicina siddha, la homeopatía, etc. Y la homeopatía está experimentando un increíble crecimiento, como celebraba en The Times of India apenas en enero de 2023 el doctor Mukesh Batra, fundador del grupo de empresas Dr. Batra, una cadena de clínicas homeopáticas que lo han convertido en uno de los homeópatas más acaudalados de la India, con una fortuna valorada en 5 millones de euros. Pero no, le entusiasma el crecimiento de la homeopatía solamente por buena persona que es. Por eso los artículos de la Revista Internacional de Investigación en Ayurveda no se ocupan de demostrar la eficacia o seguridad de las muchas veces mortales pócimas Ayurveda, sino que se dedica a analizar el desarrollo económico de las empresas relacionadas con esto. Para China, por su parte, la medicina tradicional china, esto de las comillas de aire es cansado,
Pero es que no es ni medicina ni tradicional. Como ya hemos contado, fue un invento de Mao Zedong en la década de 1960, haciendo un revoltijo o mashup de los cientos de tradiciones de las muchas etnias chinas a lo largo de los siglos en un solo sistema fantasioso que, según le explicó a su médico de cabecera Li Shizui, era necesario porque no había posibilidad de atender a todos los chinos con la medicina de verdad, como la que usaba precisamente Mao con su doctor Li Shizui. Pero decíamos, la medicina tradicional china representaba en 2022 un mercado calculado entre 19.500 y 30.000 millones de dólares. La cifra más pequeña, la de 19.500 millones de dólares, supera el presupuesto total anual de países como Uruguay, Libia, Serbia, Kenia, Bolivia y otros 150 países del mundo. Si la patraña de la medicina tradicional china fuera un país, en el cálculo más alto, de 30.000 millones, sería la economía número 62 del planeta. Y de esa tremenda cantidad, más de 5.000 millones de dólares fueron exportaciones en 2021 al resto del ingenuo mundo. Y esto puede ser parte de la explicación de lo que ha decidido hacer la Organización Mundial de la Salud y de lo enormemente mal que lo esté haciendo, y que veremos comentando cuanto dicen los documentos que ha expedido la organización para esta reunión de timos de salud. Decíamos que la OMS convocó a la primera cumbre mundial de la OMS sobre medicina tradicional y en la invitación que aparece en la página web de la organización nos dice: los días 17 y 18 de agosto de 2023 tendrá lugar en Gandhinagar, India, la primera cumbre mundial de la OMS sobre medicina tradicional. En esta cita, que se celebrará paralelamente a la reunión de los ministros de salud del G20, se tratará de conseguir compromisos políticos para aplicar medidas basadas en la evidencia sobre la medicina tradicional, que es la primera opción terapéutica a la que acuden millones de personas en todo el mundo para satisfacer sus necesidades de salud y bienestar. ¿Y por qué es la primera opción? Hombre, porque la gente está muy bien informada y ha revisado la literatura científica al respecto, y a la hora de elegir entre la clínica que tiene a 2 calles a la derecha y la oficina del chamán que tiene a 2 calles a la izquierda, muy informadamente elige la segunda. No. La enorme mayoría de esos millones de pobres personas lo hacen porque sus gobiernos, las instancias internacionales y sus propios líderes no han puesto a su alcance ni servicios de salud reales, basados en evidencias, con personal preparado e instalaciones y materiales como las que atienden, digamos, a los jefes de la OMS. Ni se les ha dado la educación necesaria para saber diferenciar entre una afirmación gratuita o basada en creencias, tradiciones, supersticiones y suposiciones, y un conocimiento certero, obtenido mediante la aplicación rigurosa de los únicos métodos, los únicos que nos han permitido efectivamente conocer y modificar el universo. Pero nos dice la OMS, la cumbre estará copatrocinada por la Organización Mundial de la Salud, OMS, y el gobierno de la India que preside el G20 en 2023. ¡Qué sorpresa! El gobierno de la India, el del Ministerio de Ayush y los 6.600 millones de dólares en una medicina, el 20% de cuyas pócimas contienen, según se ha documentado en numerosas ocasiones, metales tóxicos tales como el plomo, mercurio y arsénico, con continuos envenenamientos de sus emocionados usuarios de Ayurveda. No. ¿Cómo cree usted? El gobierno de la India, preocupado por difundir los vastos beneficios de la medicinísima ayurvédica como su regalo para el mundo, y que influye de manera muy relevante en que la esperanza media de vida en la India sea de 70 años, en lugar de los 83,99 años de esa España, que tiene esa escandalosa sanidad pública sin acupunturas, homeopatía ni pócimas venenosas con metales pesados, enemigos de la tradición y la sabiduría ancestral. Será una plataforma para que todas las partes interesadas, trabajadores del sector de la medicina tradicional, usuarios, comunidades, responsables políticos nacionales, organizaciones internacionales, el mundo académico, el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil intercambien prácticas correctas, pruebas, datos e innovaciones de importancia sobre la contribución de la medicina tradicional a la salud y al desarrollo sostenible que está de moda. ¿No le falta nadie a usted en esta lista? No sé. Médicos, universidades, farmacólogos, biólogos moleculares, patólogos, fisiólogos, bioquímicos, forenses
Esas personas que estudian la realidad de los procesos del cuerpo humano y sus interacciones con sustancias y su entorno. ¿O será que si invitaran a alguna de estas personas se podrían levantar y señalar, por ejemplo, que las diluciones homeopáticas son tales que no queda una molécula de principio activo en las bolitas de azúcar que se le cobran al paciente? ¿O que hay miles de estudios desmintiendo las afirmaciones clave de la homeopatía, como que lo similar cura lo similar o que los gérmenes patógenos no existen? ¿O que es ridículo que entre los remedios que mercan estos negociantes del dolor haya, por ejemplo, y son ciertas, pildoritas de luz de Venus, diluciones del naufragio del Helvetia en Gales o el polo sur de un imán, y también huesos de dinosaurio y caca de perro? Todo eso son pócimas homeopáticas. Continúa la OMS. Durante siglos, numerosos hogares y comunidades han acudido a la medicina tradicional y complementaria. Ya explicamos por qué. Este recurso integral para la salud que se encuentra en la frontera de la medicina y la ciencia, entre la frontera de la ciencia y la ignorancia, ha sentado las bases de los textos médicos clásicos. Alrededor del 40% de los medicamentos usados en la actualidad se basan en productos naturales y determinados fármacos de referencia como el ácido acetilsalicílico, la artemisinina y algunos tratamientos contra el cáncer infantil proceden de la medicina tradicional. Se están realizando estudios nuevos en este campo, por ejemplo sobre genómica e inteligencia artificial, que también está de moda, y cada vez hay más empresas especializadas en hierbas medicinales, productos naturales, salud, bienestar y los viajes relacionados con estos temas. Vamos, que el negocio incluye hasta el turismo. A ver, hay excepciones, como es lógico en cuanto a conocimientos que tienen su origen en observaciones distintas de sociedades distintas con creencias distintas respecto de la enfermedad y la salud. Pero vieron que alguna cosa funcionaba para obtener ciertos efectos, no sabían cómo era la enfermedad, ni qué la causaba, ni cómo funcionaba la planta o práctica que usaban, pero si más o menos funcionaba, pues qué bien y qué bueno que nos enteramos todos. Pero nada de eso tiene que ver con la genómica y la inteligencia artificial, que parecen metidas allí para impresionar ingenuos, para dar la idea de que los chamanes menos informados sobre el cuerpo humano y sus desarreglos están a la vanguardia de la punta de lanza del siglo XXI, y no. La genómica estudia los genomas o grupos de genes completos de un organismo y su estructura. Nadie, y menos en la medicina tradicional, sabía qué era ya no un genoma, sino un gen, sino hasta 1972 cuando Walter Fierce determinó la secuencia del primer gen como resultado del conocimiento de la estructura del ADN obtenido por Crick y Watson en 1953. Da la impresión que como los charlatanes que hablan de cuántica y de energías cósmicas, la Organización Mundial de la Salud suelta palabras caprichosas para impresionar a quien pueda. 170 Estados miembros han informado a la OMS del uso de la medicina tradicional y han pedido que la organización proporcione evidencias y datos para fundamentar sus políticas, normas y reglamentos con miras a utilizarla de forma inocua, rentable y equitativa. ¿Es curioso que piden evidencias y datos para fundamentar sus políticas antes de preguntarse si esa medicina tradicional es efectiva de alguna manera? La quieren utilizar y piden que les den justificación. No buscan los hechos, sino la palanca política y, por desgracia, la OMS se las está dando. Atendiendo este aumento del interés y la demanda mundiales, la OMS, con el apoyo del gobierno de la India, estableció en marzo de 2022 el Centro Mundial de la Organización Mundial de la Salud para la Medicina Tradicional. ¿Dónde está? En la India. ¡Qué raro! Como plataforma de conocimientos encargado de canalizar la sabiduría ancestral y la ciencia moderna en pro de la salud y el bienestar de las personas y el planeta. Si vamos a ese Centro Mundial de la OMS para la Medicina Tradicional, donde uno esperaría que hubiera financiamiento para laboratorios que estudiaran las afirmaciones de estas formas de curanderismo, a ver si se saca alguna verdad de su cúmulo de fantasías y deseos bien intencionados y supersticiones. Lo que se encuentra es una estandarización de terminologías y formación en medicina Siddha, medicina Ayurveda, medicina Unani, medicina tradicional china, prácticas de procesamiento de hierbas para cocinar pócimas, es decir, promoción, validación y defensa de todo lo que no es medicina basada en evidencias. Porque su función es, dicen, trabajamos en colaboración con los Estados miembros y otras partes interesadas y socios para promover la integración de la medicina tradicional y complementaria segura y basada en la evidencia en los sistemas nacionales de salud. Nada de investigaciones. Integrar esto a la salud en los países
sin estudiarlo antes. Y este primer documento termina. Un grupo interregional de expertos asesorará sobre los temas, el formato, los asuntos y las cuestiones que deberán tratarse en la cumbre. Claro, uno se pregunta, ¿expertos en qué? En página web, la Organización Mundial de la Salud continúa la promoción de la medicina tradicional. Que no se preocupe, si no es tradicional, porque se inventó muy recientemente, pues es no convencional, alternativa, complementaria o algún otro nombre que vele, oculte y encubra el hecho de que no hay pruebas de su eficacia. Y para no tomar demasiado tiempo, le invito a que vea el vídeo, enlazado como todos los demás en la descripción, de cómo es que uno puede creer que le cura un remedio que realmente no hace nada. Porque la gente afecta a las prácticas no científicas siempre tiene a mano argumentos como el de ¿cómo se curaba antes la gente? Pues claro que con medicina tradicional. Y la respuesta es no. O se curaba sola, como nos curamos hoy de muchísimas cosas, o se moría. Por eso, entre otras cosas, la esperanza de vida del planeta antes de la medicina científica era de unos 34 años. Las prácticas tradicionales podrían ser inocuas o dañinas y en algunos pocos casos ser útiles, pero no tenían nada que ver con la medicina, entendida esta como la técnica que utiliza los conocimientos de una enorme cantidad de especialidades científicas para prevenir las enfermedades, curarlas, paliarlas, evitarlas. De nuevo, la Organización Mundial de la Salud utiliza la pobreza médica que afecta a gran parte del mundo, sobre todo a los más pobres, sobre todo a las personas de piel oscura y que no han tenido acceso a los bienes del conocimiento, y suelta, considera precientífica. Sus prácticas y tratamientos deben ser reemplazados por una medicina moderna, mejor y más eficiente basada en la ciencia. Sin embargo, lo que se conoce menos es su contribución a la ciencia y la medicina modernas y una larga historia de productos y prácticas tradicionales que se traducen en tratamientos efectivos para las condiciones de salud. ¿Se considera precientífica? ¿Por qué será? ¿Será porque la tradicional es anterior a la existencia de la ciencia médica, esa que comienza a fines del siglo XIX con los trabajos de Pasteur y Koch, que demuestran que las enfermedades no son causadas por los desequilibrios de los humores en los que creía Hipócrates, sino por agentes patógenos? ¿O será porque las prácticas posteriores a la existencia de esa ciencia médica, como la quiropráctica, esencialmente rechazan a esa ciencia médica? ¿Qué causa las enfermedades? La ciencia nos dice que las enfermedades son producto de desarreglos fisiológicos, venenos, agentes patógenos como bacterias y parásitos o virus, problemas genéticos, psicológicos, ambientales, posturales, etc. La acupuntura dice que las enfermedades son causadas por interrupciones del flujo del chi en los meridianos del cuerpo que las agujas restablecen. Nadie nunca ha demostrado que existe el chi, ni que fluya por meridianos que nadie ha visto ni ha podido demostrar que existan. La homeopatía dice que las enfermedades son causadas por los misteriosos miasmas, de los cuales hay 3 contagiosos, los psoras, y ningún homeópata ha demostrado la existencia de tales miasmas y tales psoras, ya ni digamos de su capacidad de curarlos. La quiropráctica dice que todas las enfermedades son producidas por subluxaciones de la columna vertebral que interrumpen el flujo de la energía vital, cosa que tampoco se ha probado, ni que exista tal energía, ni que fluya, ni que se bloquee, ni que existan siquiera las llamadas subluxaciones. Y así sucesivamente. Si la OMS pretende que todo eso sea verdad al mismo tiempo, entra en los terrenos de la más brutal esquizofrenia. Pero la OMS nos dice, y fíjense muy bien en el lenguaje, alrededor del 40% de los productos farmacéuticos actuales se basan en la naturaleza y el conocimiento tradicional, incluidos los medicamentos emblemáticos, aspirina, artemisinina y tratamientos contra el cáncer infantil. Una mirada más cercana a estos medicamentos revela que los científicos detrás de ellos se basaron en el conocimiento tradicional para lograr sus descubrimientos revolucionarios. Pero bueno, se hacen bastantes líos. Sí, los productos farmacéuticos vienen de la naturaleza. ¿De dónde iba a provenir si no? ¿Del país de las maravillas? ¿De Mordor? ¿De un universo paralelo antinatural? Pero esto no quiere decir que esos productos farmacéuticos sean resultado directo de conocimientos de las prácticas tradicionales, ni que se deriven directamente de las creencias, de los sistemas de comprensión de la salud y la enfermedad. Solo de excepciones que la Organización Mundial de la Salud magnifica de manera poco honesta. Y vamos a ver 2 ejemplos del documento que publican en su página web.
Después de probar sin éxito más de 240,000 compuestos para su uso en antipalúdicos, la científica china Tu Youyou, jefe del proyecto 523 para descubrir una cura para la malaria resistente a la cloroquina, recurrió a la literatura médica tradicional china en busca de pistas. Allí, ella y su equipo encontraron una referencia al ajenjo dulce para tratar las fiebres intermitentes. En 1971, el equipo de Tu Youyou aisló la artemisinina, un compuesto activo del ajenjo dulce que fue particularmente efectivo en el tratamiento de la malaria. No exactamente. Punto 1. Los 240,000 compuestos que no sirvieron para nada eran también producto de las muchísimas tradiciones de salud del mundo. Tenemos 240,000 legados maravillosos de la medicina tradicional que no servían para nada. Y mucho menos servían para lo que decían que servían. Pero lo grave es el punto 2. La doctora Tu Youyou no llegó a la Artemisa como lo cuenta mendazmente la Organización Mundial de la Salud, como lo relatamos en nuestro video sobre la patraña vegetal. La doctora Youyou cuenta en su propia biografía que revisó los documentos históricos y reunió más de 2,000 recetas de la medicina tradicional china para tratar las fiebres intermitentes, que podrían ser indicativas de la malaria o no. Rechazó las que obviamente eran absurdas, porque ella sí sabe que algunas son absurdas, como es el caso de la mayor parte de la medicina tradicional, y se quedó con 640 con las que trabajó durante años con su equipo. De esas 640 y de las 2,000 originales, una medio funcionaba, la artemisa, de la que derivó su principio activo, la artemisinina. Un acierto entre 242,000 opciones no es como para exaltar la medicina tradicional ni ninguna de sus otras cientos de miles de opciones inservibles. Es como si usted tuviera un revólver con 242,000 balas, sacara una y le dijeran vamos a jugar a la ruleta rusa. Pero la Organización Mundial de la Salud sigue mintiendo. La artemisinina ahora es recomendada por la Organización Mundial de la Salud como la primera y segunda línea de tratamiento para la malaria. En 2015, Tu Youyou recibió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina por su trabajo sobre la malaria que ha salvado millones de vidas. Sí, pero lo del principio no. La artemisinina se empezó a usar con entusiasmo contra la malaria a partir de 1993. E incluso embusteros profesionales como Josep Pàmies la venden para todo tipo de afecciones para las cuales no tiene efecto demostrado ninguno. Pero resultó que la artemisinina por sí sola no acababa con el parásito que produce la malaria, sino que tenía un alto grado de recrudecimiento, es decir, de parásitos que quedaban adormecidos en el cuerpo y luego despertaban para volver a atacar al paciente. No fue sino hasta 2005 que se empezaron a usar las llamadas terapias de combinación con artemisinina, ATC en inglés, que sí son efectivas, es decir, algún derivado de la artemisinina, más eficaz y seguro que la original, y un segundo medicamento antimalárico juntos, ahora sí son eficaces. A la OMS se le olvidó un poco mencionar ese segundo medicamento y ese primer fracaso, y es que la historia es más compleja de lo que quiere contar para entusiasmar a usted la Organización Mundial de la Salud. La corteza de sauce como base de la aspirina es otro ejemplo de cómo la naturaleza y el conocimiento tradicional han contribuido a la medicina moderna. Hace más de 3,500 años, los sumerios y los egipcios usaban la corteza del sauce como analgésico y antiinflamatorio. Tampoco exactamente, mire. Los sumerios usaban las hojas de sauce, que no tienen ninguna propiedad analgésica ni antiinflamatoria. Sabemos que Hipócrates recomendaba que se mascara corteza de sauce para reducir la fiebre y la inflamación, pero nada sobre analgesia. Era una buena observación, sin duda, pero esto era poco útil por un detalle importante. El principio activo que reduce la fiebre, la inflamación y el dolor es el ácido salicílico, que tiene un tremendo efecto secundario al irritar las mucosas del aparato digestivo tan agresivamente que puede causar hemorragias mortales en las paredes del estómago. En eso ya Hipócrates no pensó. Si a usted lo han tratado de engañar diciéndole que la medicina tradicional y la herbolaria y todo esto no tienen efectos secundarios, pues lo han embaucado. Claro que los tiene, y pueden ser tan graves que lleguen a matarlo.
Nada que tenga efecto carece de efectos secundarios. La medicina tradicional no hizo nada con la corteza de sauce blanco, pero en 1828 el químico alemán Johann Andreas Buchner aisló la salicilina y pronto se demostró que era la responsable de los beneficios y también la que causaba irritación gástrica, hemorragia, diarrea e incluso la muerte. Eso sí, bajaba la fiebre. En 1853 el químico francés Charles-Frédéric Gérard produjo el ácido acetil salicílico por primera vez, añadiéndole un radical acetilo al ácido salicílico. En 1897, los científicos de Bayer comenzaron a investigar ese ácido acetil salicílico, viendo que era eficaz para dolores de cabeza, inflamación y fiebres, pero además irritaba muchísimo menos el tracto digestivo y así empezaron a venderlo como aspirina en 1899. El tema de la corteza de sauce es un acierto de la observación humana, como lo es que consumir peyote provoca alucinaciones o que ciertas plantas no deben comerse porque son venenosas. El ser humano no es tonto y se da cuenta de lo que ocurre a su alrededor, pero no lo pudo sistematizar hasta hace muy poco. Vamos, que estas observaciones no son resultado de un sistema al que pudiéramos llamar medicina tradicional, porque tal sistema no existe. Cada sociedad cree cosas distintas y designa distintos procedimientos para usar las plantas que tenía a la mano, las que estaban en su entorno. El caso de la aspirina es una excepción, y hay otras pocas, pero no justifica que asumamos la creencia sumeria de que las enfermedades las mandaban los dioses y se curaban con encantamientos y amuletos y a veces con un poco de hoja de sauce. Y tampoco hemos podido producir medicamentos útiles de las otras 250 plantas que Hipócrates recomendaba para distintas afecciones, todas existentes por supuesto solo en su isla. Por ejemplo, nadie se hace supositorios de hierbabuena para limpiar la vagina, y espero que esto no lo esté viendo Gwyneth Paltrow. Sigue la OMS. El vígaro de Madagascar, que ahora es la fuente de los medicamentos contra el cáncer infantil, vinblastina y vincristina, tiene una historia excepcionalmente larga de uso como planta medicinal y se menciona en el folclore mesopotámico, el sistema ayurveda de la medicina tradicional india y la medicina tradicional china. Es tal el cúmulo de patochadas que lanza la Organización Mundial de la Salud línea tras línea que es imposible abordarlas todas, a menos que usted tenga unas 4 horas que prestarme y yo tenga la paciencia para redactarlo todo. Pero al menos esto. Cuando hablamos de cáncer, y sobre todo de cáncer infantil, estamos echando mano de un asunto enormemente emocional para cualquier persona normal y corriente. Las prácticas antiguas mencionan la vinca de Madagascar para el cáncer infantil. Ya se imaginará usted que no. No es así. La medicina tradicional china y la ayurveda indostana la usaban para la diabetes y es totalmente inútil para la diabetes. También se usaba para la hipertensión y tampoco sirve para la hipertensión ni se ha extraído de ella ningún antihipertensivo y se usaba también para la menstruación irregular y tampoco es útil para eso. Así que una planta que se usa sin éxito para ciertas afecciones en las prácticas supersticiosas y es estudiada por la ciencia y resulta que sirve para otras afecciones de modo real y efectivo, me la viene a vender la Organización Mundial de la Salud como si el crédito de los 2 medicamentos útiles para el cáncer infantil, la vincristina y la vinblastina, debiera ir para quienes no sabían para qué servía. ¿En serio? La manipulación de estos párrafos debería darle vergüenza a la Organización Mundial de la Salud. Sobre todo cuando se despeña ya no en la fantasía de la herbolaria, sino directamente en las prácticas más fantasiosas. Nos dice, el yoga y la acupuntura también son ejemplos de prácticas curativas tradicionales. En nuestro vídeo sobre acupuntura explicamos que la acupuntura no es tradicional, que se han utilizado con éxito para abordar problemas de salud crónicos. La doctora Susan Wieland, copresidenta del Grupo Asesor Externo de Medicina Tradicional de la OMS y directora de Medicina Complementaria Cochrane, señala cómo la evidencia de más de 20 ensayos clínicos indica que el yoga es eficaz para mejorar el dolor y la función relacionada con la espalda en pacientes crónicos no específicos de la parte inferior del cuerpo. Lo mismo ocurre con la acupuntura cuando se trata de aliviar el dolor. Por lo tanto, los datos de la investigación subrayan el valor de estas antiguas prácticas que han ganado popularidad en todo el mundo en los tiempos modernos. O sea que no curan nada, pero tienen efecto sobre un síntoma especialmente elusivo y fácilmente abordado con un placebo. Si quiere más sobre el placebo, también lo hemos explicado aquí. Cualquier cosa que uno quiera
sirve para el dolor durante un tiempo, pero lo que va de me bajó el dolor a las pretensiones de curación de la acupuntura, de las supuestas operaciones realizadas con anestesia de acupuntura, hay un trecho enorme. A la gente no se le dice que las agujas con sus muchos peligros le van a bajar el dolor. Lo que se le dice es que le van a curar la artritis, la enfermedad inflamatoria pélvica, la depresión, los esguinces de tobillo y las cardiopatías más complejas. Y eso que se vende en las calles del mundo es lo que finalmente está promoviendo la Organización Mundial de la Salud. Y nos dice, ¿dónde más puede el conocimiento tradicional e indígena del mundo que nos rodea guiar el descubrimiento de la salud y el bienestar de las personas y el planeta? Pues no lo sabemos, pero sabemos que lo que se le está vendiendo a la gente no son los descubrimientos futuros resultado de la etnobotánica, las investigaciones de laboratorio y los estudios clínicos rigurosos que nos den nuevos logros en el futuro. No. Lo que está promoviéndose es la superstición antigua ya existente, apuntalándola con medias verdades, conocimientos con los que no tienen nada que ver y relaciones lejanas y distorsionadas con la realidad de la salud de hoy en día. Sería absurdo que en nombre de la libertad se permitiera que cualquier persona construyera un edificio y lo vendiera o alquilara en partes o en todo sin una vigilancia adecuada de que sus estudios de terreno, sus materiales, sus planos y el proceso de la obra sean tales que se garantice que el edificio es seguro y va a dar el servicio que los compradores o inquilinos pagan. Buenas instalaciones eléctricas, tuberías de suministro de agua adecuadas y seguras, buen drenaje, ascensores funcionales, con contratos de mantenimiento y las 1000 cosas que hacen que una casa sea un hogar y no una trampa mortal. No es razonable hacer lo mismo con respecto a la salud y no permitir que cualquiera que dice que tiene un conocimiento ancestral juegue con la salud de otros, porque eso es lo que se nos propone. Mire usted, en cierto modo lo que se está haciendo es un ejercicio de culpabilidad. El pasado racista, colonial y brutal de nuestra especie, de toda nuestra especie, la esclavitud en la que participaron encantados los africanos dominantes que capturaban a los africanos dominados para venderlos, la injusticia extendida, los genocidios bestiales y todas esas realidades molestas e incómodas para todos, a muchos les causan culpabilidad histórica y a otros les despierta el ansia legítima, pero quizás mal dirigida, de reparar las atrocidades del pasado. Y todo esto se confabula con la visión relativista posmoderna que desprecia la ciencia, que rechaza la razón y que milita en contra de todo lo que pueda resultar molesto por su origen, por el color de la piel o la sexualidad o la edad, la nacionalidad de quienes lo han producido. El resultado es un trágico paternalismo en el cual se le dice a los herederos, a los descendientes de las sociedades que fueron más victimizadas en el pasado, que no valen menos que los miembros de las sociedades cuyos ancestros victimizaron a sus propios ancestros. Y si es cierto, los negros esclavos no eran menos que los esclavistas holandeses, los indígenas americanos no eran menos que los invasores británicos o que los colonizadores ibéricos, esto es cierto, pero de allí a decir que sus creencias ancestrales, que su ignorancia provocada por la misma opresión, que su aislamiento del conocimiento por culpa de quien los oprimió, son a su vez una forma de conocimiento tan valiosa como la conseguida por otras sociedades en mejores condiciones, es una forma de injusticia y de infantilización de las sociedades más desfavorecidas. Decirle a un pueblo indígena que su brujo es tan eficaz como la medicina moderna es una atrocidad, que sin embargo suelen decir personas que siempre se tratan con la medicina moderna, pero quieren admirarse como pequeños hippies culpables de la sabiduría de los indígenas. Y de paso se justifica así, como decíamos al principio, que los estados que no pueden dar respuesta a las necesidades de su gente se laven las manos. No tengo que darte escuela, tus tradiciones valen tanto como los conocimientos que hay en física y en química y en biología y en historia. No tengo que darte clínicas, tu brujo te basta, mira cómo te admiro mientras mueres 20 años antes que nosotros. No tengo por qué promover que tengas vivienda digna, tu choza de siempre vale y es maravillosa, mira cómo me gusta, le tomo fotos. No tengo por qué darte electricidad, internet, agua potable, drenaje, que esas son cosas europeas occidentales malévolas y luego te causan estrés. Mira el estrés que tengo yo. Anda, y deja de molestar al señor gobernante. Y de paso se promueven patrañas, mentiras, engaños que van a contracorriente de miles y miles de estudios científicos que han establecido, más allá de toda razón, que estas prácticas son inútiles, absurdas, totalmente prescindibles y con frecuencia peligrosas.
y que lo que quienes gozan de todos sus derechos y libertades deberían hacer es apoyar que lo disfruten quienes no los tienen, no convencerlos de que sus cadenas y limitaciones sociales, históricas, políticas y económicas son una forma superior de la libertad. Todo este circo, pues, está más allá de la razón, y lo está dirigiendo una organización mundial que debería regirse por los hechos, pero que parece que ha decidido también funcionar más allá de la razón, sufra quien sufra y muera quien muera. Es alarmante e indignante. ¿No cree usted?